Amables radioyentes, estimados hermanos, una oportunidad muy grata de poder hablar con ustedes y exponerles lo que hemos vivido el día de ayer, el día del Corpus Christi. Y es una fiesta muy interesante, especial, que tal vez llena más o enriquece más nuestro culto católico, aunque tal vez lo enriquece demasiado porque hay tantas celebraciones parecidas que casi nos perdemos. Pero la fiesta del Corpus es nada menos que el mismo sacramento de la Eucaristía. Nosotros en la Biblia, en el libro básico que tenemos de nuestra fe, tenemos elementos importantes, por ejemplo, la presencia de Dios, la creencia de Dios que está en la Biblia, y la palabra de Dios que es la Biblia, y las actividades que en la Biblia se describen. Y una de las actividades es la liberación del pueblo judío de Egipto, y ahí aparece mediante el sacrificio de un cordero pascual, porque era la Pascua, el paso de los judíos a la libertad. Y también en el Nuevo Testamento aparece con la venida de Cristo la celebración de la Pascua, porque era la libertad del pueblo cristiano que tenía que subir al cielo, que no podía subir porque teníamos el pecado original. Pero en ese contexto está la fiesta del Corpus. Corpus Christi es el misterio o la verdad o el sacramento en que en la figura de pan y vino se está el cuerpo, la presencia de Dios mismo, el Hijo de Dios. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre, que se llama transubstanciación, Cristo se hace presente en la Eucaristía, el pan y el vino. Bueno, el sacramento de la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia con los cuales Dios viene a nosotros. Mediante la Eucaristía Dios viene y lo recibimos hasta físicamente, ¿no? Entonces, este sacramento nos muestra de que Dios ha venido a este mundo y ha querido estar con nosotros y nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y efectivamente, este sacramento se realizará hasta el fin de los siglos, el sacramento de la Eucaristía. Y esto se instituyó pues el Jueves Santo. La historia de este sacramento está en el Evangelio de San Juan, cuando los discípulos, la gente, lo sigue a Jesús, y Jesús dice: hay que dar de comer a esta gente. Dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? A ver, para darle. No, tenemos 5 solamente, que es para nuestro fiambre, no podemos darlo más. Pero pónganlo ustedes, yo pongo lo que falta, ¿de acuerdo? Y efectivamente ponen, y Él bendice y multiplica los panes, y alcanza y sobra incluso. En este sacramento se muestra cómo el poder de Dios está, y en un signo de multiplicación de los panes, la gente se entusiasma y lo quiere hacer rey a Jesús, pero Jesús se escabulle y se va a otro sitio, y la gente lo sigue, y Jesús les dice: ustedes me siguen porque les he dado de comer, busquen más bien el alimento que les da para la vida eterna, ese es mejor. Así, bueno, de acuerdo, ya pues entonces, ¿qué les parece? Lo nombramos rey y nos da ese pan, y así estamos contentos. Y Jesús dice: yo soy ese pan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y la gente se queda desorientada, ¿no? Jesús hablaba en forma figurada y ellos lo toman en forma literal. Entonces, no, esto no está engañando, no está simplemente haciéndolo pasar el tiempo. Y se van, la gente se va. Y Jesús dice a los apóstoles: ustedes también quieren irse. Y San Pedro dice en nombre de los demás: no, Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna y por eso nosotros te seguimos. Y lo que dices tú, eso es.
Y efectivamente, pasan unos días y el Jueves Santo Jesús coge el pan, coge el vino y dice: esto es mi cuerpo, coman todos, esto es para la vida del mundo. Y lo mismo el cáliz, beban todos, el que come mi cuerpo tiene vida eterna. Y entonces los cristianos desde un principio han celebrado la cena del Señor, o también se llamaba la fracción del pan o la Eucaristía, en fin, eran nombres. Pero entonces viene ya el sacramento de la Eucaristía. Se celebraba los domingos, es decir, el día siguiente al sábado, el que era anteriormente un día de fiesta. Y solamente después, ya en el año cuarto, en el siglo IV, se cambió para el domingo, ya en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Es el sacramento que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y vino. Es decir, especies decimos que porque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero por la transubstanciación, por el poder divino, ese pan y ese vino ya no es pan y vino, sino es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero las especies de pan y vino siguen iguales, ¿no? Entonces eso es importante. Si la Eucaristía es importante porque es la fuente y cima de toda la vida cristiana, en ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Está Jesucristo. Cristo ha venido y se ha quedado y está en él. Por eso, hermanos, el corpus es la exaltación de este misterio, de esta realidad. Cuando instituyó, decimos, el Jueves Santo, cuando lo detuvieron, antes de que lo detuvieran, entonces dijo: esto es mi cuerpo, y luego les lava los pies a sus discípulos, y les dice: así como yo les he lavado los pies, ustedes sírvanse. Y luego digo: ustedes también repitan lo que he realizado ahora, háganlo en memoria mía. La Santa Misa de ahora, que es el mismo sacrificio de la cruz, pues se ofrece la misma víctima, Jesucristo, solo es diferente el modo. En la cruz Cristo está presente y lo sacrifican, lo hieren, lo crucifican, le hieren las manos, pies y costado, y muere efectivamente, físicamente, pero en la Eucaristía ya no muere, sino está ofreciéndose nuevamente. Esto se llama el sacrificio en forma incruenta. En la cruz está en forma cruenta, o sea, dolorosa, pero en la misa está en forma incruenta. Ya no sufre físicamente, pero se ofrece el mismo sacrificio. El sacrificio de la misa, de la Eucaristía, tiene momentos: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es decir, cuando Dios nos manifiesta lo que es y luego cuando Cristo se ofrece. Hermanos, nosotros procuremos vivir esta Eucaristía. En el catecismo se enseña todo lo necesario, muchas preguntas que podemos desarrollar. Por ejemplo, ¿quiénes pueden presidir la Eucaristía? Decimos el sacerdote, porque Jesucristo les dijo a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. ¿Cómo está presente Jesucristo? Él está bajo las especies consagradas de pan y de vino. Por Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente. Luego, de la Santa Misa, por eso tiene un valor inmenso, incalculable. Por eso ofrecemos la misa por una persona, o por 10 o por 20 personas, porque el sacrificio de Cristo es poderoso, total. También hemos de prepararnos para recibir. Y ahora en el Corpus Christi también nos hemos preparado. Y se ha puesto en forma especial el culto a la hostia consagrada. Y se lo ha paseado por la Plaza Mayor, adorándolo, reconociéndole y estando presente ahí y reuniéndonos de todas las parroquias. Esta es la forma como se da este culto. Hermanos, procuremos nosotros cada domingo recibir el cuerpo de Cristo,
saber que el Corpus Christi es una vez al año efectivamente en la catedral, pero el próximo domingo se repetirá en cada parroquia, el Corpus, diríamos, ya en forma local, pero durante el mes incluso conviene que en las parroquias se vaya celebrando. Y en algunas parroquias lo organizamos un sector, un domingo, el otro domingo otro sector, etc. Entonces durante el mes se hace el Corpus en varios sectores de una parroquia, y en cada parroquia se hace lo mismo para rendir culto a Cristo. En la catedral no todos podemos estar, ir a una delegación, unos cuantos nada más, no podemos caber todos, pero sí en nuestras parroquias. Estimados hermanos, no olvidemos que la Eucaristía es el pan del alma que nosotros debemos asistir. Por eso asistan ustedes el domingo o los otros días también que hay la misa, porque la misa o el cuerpo de Cristo tiene un valor infinito. Hermanos, y digamos al Señor también, de acuerdo a la liturgia que nos pone la oración litúrgica para este día, en la Santísima Eucaristía, nos dice expresamente la oración especial que nos dice en este día: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, alabarte y glorificarte, porque tú como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza te has ofrecido y quieres santificarnos a nosotros, recibiéndote en la hostia y en el vino. Te adoramos, Señor, cantando los cánticos de alabanza y siempre, en todo momento, en este día. Bendito sea, Señor. Entonces, hermanos, les invito a que también ustedes en sus parroquias procuren apoyar y celebrar este Vía Cruz, este Corpus Christi, cada domingo en sus parroquias, apoyando a las actividades del párroco. Hermanos, que el Señor en su Eucaristía nos proteja, y sabemos que todos los santos han sido devotos del culto a la Eucaristía. Paz y bien, hermanos.